Mi nombre es José Alberto Ontiveros. Vamos a hablar del juicio de amparo. Mi matrícula es 022-559. Vamos a hablar de lo que es los principios de la sentencia en el juicio de amparo. Para empezar, el juicio de amparo es el medio legal destinado para impugnar los actos de autoridad violatorios de las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a todos los individuos. El artículo 103 establece que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales, por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restringen la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y por leyes o actos de las autoridades de los estados del Distrito Federal que invadan la competencia de la autoridad federal. Por su parte, en la esencia del artículo 107, detalla los principios reguladores del juicio de amparo, regula el amparo directo que procede ante el tribunal colegiado contra sentencias definitivas en la materia civil, penal, laboral, así como administrativa, comprendiendo en esta última la agraria. Delimita la procedencia del amparo indirecto, de él conocen los jueces de distrito, contra leyes y todo lo acto que sean sentencias definitivas que resuelvan lo que el asunto en lo general. Aclaren el amparo directo procede contra las autoridades federales por actos fuera, después de concluido el juicio, cuando tuvieran sobre las personas o cosas una ejecución de imposible reparación y cuando el amparo se pida por persona ajena al juicio. De estos principios se pueden señalar principio de la instancia de la parte agraviada, principio de la existencia de agravio personal y directo de carácter jurídico, principio de definidad, principio de la persecución judicial, principio de la relatividad de las sentencias, principio de estricto derecho y principio de la facultad de suprimir la queja deficiente. Bueno, muy bien, empezamos con el artículo 107, es lo que nos menciona. En el principio de instancia de parte agraviada se plasma en la fracción 1 del artículo 107 de la Constitución y se encuentra reglamentada en el artículo 4 de la Ley de Amparo, es decir, en el juicio de amparo solo pueden promoverse por la parte de quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier acto que reclame. Segundo, el principio de existencia de agravio personal y directo carácter jurídico. El perjuicio que sufre un gobernado en su esfera de derechos por el acto de autoridad o acto reclamado se denomina agravio. Este tiene que ser personal, es decir, que caiga en una persona determinada, además de ser directo a afectar la esfera jurídica del quejoso, asimismo su realización, pasada, presente o futura, inminente ejecución, debe ser cierta. Tercero, principio de definidad. Este principio está regulado en las fracciones 3 y 4 del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consiste en la obligación que tiene el quejoso de agotar todos los recursos o medios de defensa existentes en la ley y que rige el acto reclamado antes de iniciar una acción de amparo. Cuarto, el principio de persecución judicial. Este juicio de amparo se tramitará en todas sus partes de acuerdo con el procedimiento legal correspondiente. Los jueces de distrito cuidarán que los juicios de amparo no queden paralizados, especialmente cuando se alegue que los quejosos se la aplican por parte de las autoridades, de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prohibiendo de lo que corresponde hasta dictar sentencia, y no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enterada y cumplida la sentencia que haya concedido el agravio de la protección constitucional o sin apareciere que no hay otra materia para la ejecución, el artículo 113 y 157 de la Ley de Amparo. Quinto, principio de relatividad de las sentencias. Consiste que las sentencias de amparo solo protegen al quejoso o quejosos que litigan en el juicio y obligan únicamente a las autoridades señaladas como responsables, aunque a este respecto la jurisprudencia de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que además obligan a las autoridades que por razón de sus funciones tengan que intervenir en la ejecución del fallo. Sexta, principio de estricto derecho. Este principio consiste en la obligación que tiene el Tribunal de Amparo de analizar los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin estudiar ni hacer consideraciones de inconstitucionalidad sobre respectos no contenidos en la demanda. Séptimo, el principio de la facultad de suplir la queja deficiente. Este principio constituye una excepción al anterior. Consiste en el deber que tiene un juez tribunal de amparo de suplir las deficiencias de los conceptos de violación expuestos a la demanda por quejoso, así como los agravios formulados. Es decir,
Es un medio para hacer valer oficiosamente cualquier aspecto inconstitucional que encuentre respecto a los actos reclamados y solo opera en los casos previstos en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo. Muchas gracias.